Me había olvidado. No sé. Hay un gato que se quedó atrapado en el techo afuera de mi pieza recién. Ya, pues ya se fue. Ya. Entonces, tenemos una función de utilidad re sencilla. Vamos a hacer la parte matemática un poquito más rápido, ya que ya lo hemos hecho 2 veces. Tenemos que la función de utilidad de las familias va a ser igual a el logaritmo de C1 más beta el logaritmo de C2 menos N1 al cuadrado partido 2. ¿No es cierto? Y que va a estar sujeto a que el consumo sea igual a mis ingresos laborales más los ingresos de las empresas en el periodo 1 más la deuda llevada al tiempo presente menos los impuestos en el periodo 1. Y que el consumo en el periodo 2 van a ser, como no hay trabajo en el periodo 1, solamente van a ser los ingresos de las empresas en el periodo 2 menos mi deuda menos los impuestos. ¿Ya? Entonces, nuestro lagrangiano sería igual a el logaritmo de C1 más beta el logaritmo de C2 menos N1 al cuadrado más lambda 1 W1 N1 más los beneficios del periodo 1 más B2 sobre R menos T1 menos C1 más beta lambda 2 los beneficios de las empresas 2, la deuda, los impuestos y el consumo. ¿Ya? Quisiera saber si alguien tiene dudas con esta parte, con armar el lagrangiano. Basti, ¿tenía alguna duda de por qué armé el lagrangiano así? Estoy viendo hoy punto ya. Pero ¿cachaste? Ya, la primera parte, el primer lagrangiano, viste que está ahí restando C1. ¿Sí? Ya, ese no sé por qué. Ah, ya, eso pasa porque cuando yo hago el lagrangiano, esta es mi función de utilidad, ¿no es cierto? Mi función de utilidad en las familias. Y estas son tus restricciones, restricción 1 y restricción 2, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero colocar una restricción dentro del lagrangiano, lo que debo hacer es igualarla a 0. Entonces, para hacer eso, lo que yo hago es que coloco un 0 acá y paso el C1 para el otro lado. Entonces, como acá es positivo, pasa como negativo. Ah, ya, verdad, sí, cierto, había que volver a hacer. Y acá lo mismo, ¿ya? Sí. José, ¿tenía alguna duda de por qué hice el lagrangiano así? No, yo caché. Bien, vale. Ya. Gonzalo o Matías, Diego. Yo ninguna duda, Pipe. Ya. Bien, Pipe. Entonces, la segunda cosa importante es que cuando tienen un lagrangiano y tenemos el tema de las familias, ¿no es cierto? Yo les he dicho que tienen que derivar respecto del consumo en el periodo 1, en el periodo 2, el trabajo en el periodo 1, en el periodo 2. Si es que no hay periodo 2, el trabajo en el periodo 2 no se puede derivar sobre eso. Y sobre la deuda. El criterio por el cual se puede derivar respecto de eso, así como teóricamente, es que son variables que las familias controlan. ¿Ya? Esa es la razón por la cual se deriva respecto de esas variables.
O pueden ser las variables endógenas. Solamente esas. Claro, claro. Sería como algo así, ¿no es cierto? Entonces ahora que sabemos que derivamos respecto a eso porque son las variables que controlamos, vamos a hacerlo. Entonces nosotros colocamos este simbolito para decir que derivamos respecto a C1, para no escribir como en la lagrangiano derivado en tanto, y vamos a hacer esto rápido. 1 sobre C1 es igual a lambda 1, ¿no es cierto? Sobre C2 sería beta C2 es igual a beta lambda 2 sobre N1 sería lambda 1 W1 es igual a N1 y sobre B2 sería igual a lambda 1 sobre R es igual a beta lambda 2. ¿Ya? Ya tenemos todas nuestras derivadas. Ya, de nuevo, para ir resolviendo dudas. Esta es la ecuación 1, 2, 3 y 4. ¿Alguien tiene alguna duda de dónde salieron estas ecuaciones? Daniela, No, fíjate, ¿tiene? no tengo ninguna duda. Ya. Basti y José, ¿ustedes tienen alguna duda de dónde salen estas ecuaciones? No, todo bien. Ya. Sí, todo bien, todo bien. Entonces de esto, lo que nosotros hacíamos, que juntábamos las ecuaciones del consumo con la de la deuda, ¿no es cierto? Y armamos nuestro Euler-Lagrange de consumo. Entonces voy a tomar mi ecuación 4, que es lambda 1 sobre beta lambda 2, y dentro de lambda 1 voy a colocar la ecuación 1, y dentro de lambda 2 voy a colocar la ecuación 2, porque si se dan cuenta, este beta con este beta se van, y te va a quedar un 1. Entonces ahí vamos a colocar la ecuación 2. Entonces lambda 1 sería 1 sobre C1 por 1 sobre R es igual a beta por lambda 2, que es 1 sobre C2. ¿No es cierto? Y ahí llegamos a que C2 va a ser igual a C1 por beta sobre R. Ya tenemos nuestro Euler del consumo intertemporal. Luego hacemos lo mismo con la ecuación del trabajo, que sería la ecuación número 3. Tenemos que lambda 1 es igual a W1 N1. Entonces me va a quedar que W1 sobre C1 es igual a N1, o que W1 es igual a N1 por C1. ¿Y esto a qué corresponde? Bastián, ¿a qué corresponde esta ecuación? Ese corresponde al salario, ¿o no? Sí, pero ¿qué representa esta ecuación? Que es como el nivel de ingresos que tiene la familia. Ya sí, sí, tú me estás explicando como W, ¿no es cierto? W son los salarios. Claro. Pero esa ecuación en conjunto, ¿qué representa? La oferta de Como trabajo la en el periodo restricción 1. presupuestaria, una cosa así. Ya, pero ahí de alguien de fondo lo dijo. Representa la oferta de trabajo. Ah, ok. ¿Y por qué representa la oferta de trabajo? Acuérdate que esto es como cuando estamos en intraeconomía y tú tenías que te dan una función como de oferta que era 10Q, por ejemplo. En este caso el precio es como W, ¿no es cierto? Porque esa es como la unidad de plata. Y Q sería como N, ¿ya? Es como de esa forma. Es como una función de oferta. ¿Y por qué es de oferta?
Porque acabamos de resolver esto desde el punto de vista de las familias. Y las familias o las personas lo que hacen es ofrecer trabajo, pues no demandamos trabajo, por cierto, lo que hacemos nosotros es vender nuestra fuerza laboral. ¿Ya? Y si ese es el caso, entonces el N1 vendría siendo... ¿qué cosa? Es que es como la cantidad, porque este grafiquito tendría que ser como O N1, sea, va a W, depender entonces la oferta de trabajo del consumo de la familia, a lo que quieran consumir, por su... por las horas trabajadas, claro. por la otra. Ah, ya, ok. ¿Ya? Eh, chuta. Y lo otro es mi Euler de consumo, ¿no es cierto? Ay, no sé qué pasó acá. Ya. Eh, consulta. Ya hemos visto la matemática. Diego, el Euler Lagrange de consumo me muestra la relación entre el consumo de hoy y el consumo de mañana. ¿Qué pasa si el Banco Central sube la tasa de interés en el Euler de consumo? Consumo más mañana. Aumenta C2 y disminuye C1. Si aumenta la tasa de interés, consumo más hoy que mañana. ¿Eso me dijiste? Aumenta C2, consumo futuro, y el consumo presente disminuye. Ya. O sea, cuando el Banco Central, por ejemplo, hace poco empezó a subir la tasa de interés, fue para que las personas consumieran más mañana, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué pasa, Gonzalo? Gonzalo, ¿qué ocurre si es que las personas comienzan a castigar en mayor medida el tener que esperar en el tiempo del poder consumir? Lo Que que básicamente, pasaría, que básicamente es subir el beta, ¿no es cierto? sí, lo que pasaría sería que el consumo presente aumentaría y se castigaría el consumo futuro. Entonces, se cons- se- es mejor consumir hoy que mañana. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, esas son las formas de interpretar estas ecuaciones que obtuvimos ahora, ¿ya? Ya, súper. Vamos bien entonces. Vamos a seguir entonces ahora con las empresas de capital. Las empresas de capital, eh, me, vamos a ir con las empresas de bienes, que las empresas de bienes son A1, N1 y W1. Entonces, voy a hacerle con azul para que puedan encontrarlo facilito. Las empresas de bienes en el periodo 1 tienen utilidades que son A1, N1, W1, N1. Y las empresas de bienes en el periodo 2 tienen A2, N2 menos Z2, K2. Ya. Y no tienen restricciones. No hay restricciones. Felipe, Dime. ¿por qué, por qué es N2 y no K2? Porque se supone que las familias no trabajan en el periodo 2. ¿Dónde hay un N2? Eh, l- Ah, ya. sí, Ok. abajo. Debe A2, ser K2. K2 ahí. Sí. Gracias. Sí. A2, K2 menos Z2, K2. Ya. Pregunta. ¿Por qué no hay restricción en este modelito que muestra estas son las utilidades de las empresas de bienes? ¿No es cierto? Ya, pregunta. ¿Por qué no hay restricciones? A ver, ¿a quién no le he preguntado? Basti. ¿Por qué no hay restricciones en este modelo? Esos son los beneficios del periodo 1 y los beneficios del periodo 2. ¿Por qué no hay restricciones? Ya, Pipón. ¿Ni idea? Ya. José, ¿se te ocurre por qué no hay restricciones? Mm, La verdad es que tampoco. Ya. Yo Bueno, pienso, Felipe, dale. que no hay restricciones porque ya lo hemos calculado las optimizaciones con respecto a la familia. Y con respecto a la familia son las variables exógenas para la empresa porque las empresas son las que demandan el trabajo.
Ya, sí. A ver, lo que tú dices es correcto, pero eso se hace cuando esta ya está maximizada, no cuando tenemos el problema nomás. O sea, como vais para el lado correcto, pero no todavía. Ya miren, esto es súper Ya. sencillo. Se van a cagar de la risa porque en realidad el problema de las empresas de bienes siempre va a ser de esta forma. Va a ser en el periodo 1, va a ser su función de producción del periodo 1 menos W1, N1 menos Z1, K1. Siempre va a ser así. ¿Ya? Esta es como la forma genérica. Lo que ocurre en el caso de las empresas de bienes y servicios del periodo 1, para nuestro ejemplo, es que esto es cero, porque no hay capital en el periodo 1. Y lo segundo es que I1 es mi función de producción. Entonces, cuando le dicen que es su función de producción, o también le pueden decir que es su tecnología. Entonces, I1 es la restricción. ¿Por qué es la restricción? Porque yo puedo producir solo de la forma en que o sea, como que la función de producción es la que muestra cómo yo puedo producir de acuerdo a los insumos que tengo. Quizás les pueda servir de ayuda que en micro 1 nosotros, o en macro 1, nosotros hablábamos de FKL y a veces utilizábamos una función Cobb-Douglas que era así, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, es una función de producción. Yo podría haberles dado una función de producción así, por ejemplo, y que sea I1, ¿ya? Pero el tema acá es que los beneficios del periodo 1, voy a continuar con esto que está acá al lado. Si se dan cuenta, en vez de I1 yo tengo A1, N1. Y ahí coloco el W1, N1. Porque esto que está acá es I1. A1, N1 es mi función de producción. ¿Ya? ¿Por qué es importante que puedan reconocer estas cosas? Porque después nosotros vamos a ocupar nuestras restricciones y las vamos a juntar. No sé cómo vamos a ocupar nuestras restricciones y las vamos a juntar. Es importante que ustedes sepan que cuando les dieron este problema, es que acá implícito estaba I1 y acá implícito estaba I2. Y bueno, yo tengo ¿Ya? una duda. Dime. El Z1, K1 de la función, ¿de dónde lo sacaste? O sea, ¿por qué se elimina? Ah, se elimina porque bueno, se elimina por varias cosas, pero la primera es porque en el modelo, bueno, las funciones que a ti te dan son estas que están acá, ¿ya? De partida. Como que tú caché el tiro que esas son las que tienes que maximizar. ¿Ya? Entonces ahí tú, como al ojo, por decirlo así, tú mirarías el tiro que es solo A1, N1 menos W1, N1. Pero lo que te quiere decir eso, como lo que está detrás, cuando solamente va W1 y no va Z1, K1, que este es un modelo en que no hay capital en el periodo inicial. ¿Cachai? Es un modelo que al principio es como es una economía en donde solo hay trabajo hoy y todo lo que trabajemos hoy se puede convertir en capital mañana. Eso es lo que está mostrando este modelo. Ya. Entonces, se hace cero no porque esto que está acá, lo que yo estoy mostrando ahí, es como la forma general, por así decirlo. Entonces, cuando yo solamente digo I1 igual menos W1 N1, básicamente es porque estoy diciendo que no hay capital en el periodo 1. ¿Ya? Ya. Dale, Y en dale, el tengo. periodo 2, mira, fíjate que en el periodo 2 pasa lo mismo, pero para el otro lado. Porque tengo que A2, K2 menos Z2, K2. Entonces yo sé en este modelo que I2 es A2, K2. Y yo sé que al tiro no hay trabajo en el periodo 1, o sea, en el periodo 2. ¿Por qué? Porque se va a hacer cero este otro acá. ¿No es cierto? Claro, claro. Y el otro periodo sería el que hay capital. Claro, pero lo que yo estoy Sí, diciendo, y el trabajo. claro, pero lo que yo digo económicamente, que este es un modelo que supone que hay trabajo en el periodo 1 y capital en el periodo 2. Y como Ya. solo tenemos dos periodos, tú también podréis decirlo así como, hoy tenemos trabajo y mañana vamos a tener capital.
¿Ya? Dale, entendí. Gracias. Bacán. Entonces vamos con el problema de las empresas. Las empresas en el periodo 1 tienen A1N1 menos W1N1, ¿no es cierto? Las empresas pueden tomar decisiones sobre el nivel de trabajo y de capital que tienen, ¿no es cierto? Entonces para el periodo 1 solo pueden decir sobre N1 y me va a quedar que entonces la derivada respecto de N1 va a ser igual a A1 igual a W1, ¿no es cierto? Porque me quedaría A1 menos W1 igual a 0 y paso el W1 para el otro lado. Y para la empresa en el periodo 2, tendría que A2K2 menos Z2K2 derivado respecto de K2 me quedaría igual a A2 es igual a Z2. ¿No es cierto? Ya, pregunta. Esta ecuación que está acá, ¿qué representa? A ver. Matías, ¿qué representa esa ecuación que tiene la flechita? O Diego, cualquiera de los dos. ¿Qué representa esa ecuación? ¿Puedo yo? ¿Ya, dale? Es el producto marginal, ¿o no? Mm, cerca, pero no. Ya. El producto marginal, para los que no se acuerdan, es la derivada de la función de producción respecto a un factor. Por ejemplo, si nosotros derivamos respecto a N1, nos quedaría el producto marginal de N1. ¿Ya? Lo que tú me estás diciendo es solamente A1, porque A1 en este caso es la derivada de A1N1, que es mi función de producción. Y A1 es mi producto marginal, pero la ecuación entera, ¿qué representa? Basti, José, ¿no? No, ¿Qué no. las empresas, qué es lo que deciden respecto al trabajo? ¿No? ¿No se le ocurre? Ya. ¿Cuánto Esto, cuando trabajo? las... ¿Cómo? ¿Cuánto trabajo dar? O sea, entregar. Claro, pero las empresas no dan trabajo, po. Compran Ay, trabajo. ay, Entonces, esto que está acá es la demanda de trabajo. ¿Ya? Esto es la demanda de trabajo porque fíjense que lo que yo hice fue tener una función de beneficios y la maximicé de acuerdo a n, ¿no es cierto? Mi variable era n. ¿Y qué era n? La cantidad de trabajo. Entonces, yo básicamente estoy diciendo, estoy tomando decisiones sobre cuánto va a ser la cantidad que yo quiero trabajar, de trabajo que quiero emplear, pero las empresas toman decisiones de acuerdo al trabajo de lo que quieren contratar de trabajo, po. Entonces, esto vendría siendo su demanda de trabajo. Y esto que está acá, ¿qué sería? La demanda Pensémoslo de la capital. misma forma. Dame un segundito. Pensémoslo de la misma forma. Tengo los beneficios de la empresa en el periodo 2 y lo que está haciendo es que está tomando decisiones respecto del capital. Entonces, el resultado que va a tomar respecto del capital es empresa de bienes y servicios, lo que hace es comprar capital. Entonces, si yo estoy tomando una decisión respecto del capital, esta ecuación corresponde a la... ¿Qué me lo dice? Demanda de capital. Exacto. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra demanda de capital y nuestra oferta de capital. Entonces, tengo una duda. ¿Creen que voy muy lento, pero igual quería tomarme los minutos para ir explicando qué es cada ecuación? ¿O prefieren que vaya rapidísimo, no? Yo creo que es necesario. Ya. Sí, está súper bien, Pipe. Entonces ahora vamos a ir con el tercer caso, que son las empresas de capital.
Las empresas de capital que me dicen que tienen beneficios que que son iguales a menos K2 más Z2 K2 sobre R. Estos son los beneficios de las empresas de capital. Es como raro, ¿no? O sea, yo acá estoy. Esto no es como las empresas de bienes y servicios, que si se dan cuenta, las empresas de bienes y servicios, yo tenía utilidades para el periodo 1 y para el periodo 2, que son esas que están en azul arriba, ¿no es cierto? Tenía beneficios para el periodo 1 y para el periodo 2. Las empresas de capital, en cambio, solamente tienen una función de beneficios para los dos periodos. Entonces, si ocurre que tiene una sola función de beneficios para dos periodos, en términos como económicos, ¿qué tipo de problema está resolviendo las empresas de capital? Un problema intertemporal, Pepe. Exacto, es un problema intertemporal. Matías creo que fue, ¿no? Sí. Ya, ¿qué significa que algo sea intertemporal? O sea, ¿qué estamos resolviendo con algo intertemporal? Si lo tuviéramos que llevar a palabras, En este dime. caso, que como tiene que decidir en qué periodo produce, y en este caso en el periodo 1, pero después ese mismo se usará para obtener ingreso en el periodo 2. Eso quiere Exacto. decir. Que sea intertemporal quiere decir que tomo decisiones hoy para cosas que afectan mañana. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿sobre qué cosa las empresas de capital van a tomar decisiones hoy que van a afectar mañana? Las empresas de capital solamente pueden tomar decisiones sobre K2, el capital futuro. Oye, Pipón, ¿y qué era Z2? Z2 es el precio del capital, Ah, ok. ¿ya? Del periodo 2, ¿no es cierto? Si Capital fuera se toma Z1, como que se toma capital como... piensa en una máquina, como Ah, que ok. por ahí va. No, es que yo me confundo, por ejemplo, el capital con el A. Y el A, no sé si era tecnología o nada que ver. Eh, el A es tecnología. Ya. Lo que pasa es que el A lo que muestra generalmente, no siempre, pero el A lo que generalmente muestra es, por ejemplo, imagínate que tú tenés como distintas piezas de algo y cuando tú los mezcláis podéis producir más de lo que tenéis si tomáis todo por separado. Ya, el A te muestra como esa relación. Por eso es como la receta, es como una receta de cocina, por decirlo así. Pero también puede servir como lo decís tú, pero es más parecido a una receta de cocina. Ah, ya. Ya, bacán. Entonces, como las empresas de capital tienen un problema intertemporal en el cual la variable que van a decidir hoy para ver cómo afecta mañana va a ser el capital, entonces claramente yo tengo que tomar decisiones sobre el capital futuro, po. Entonces, si yo estoy en el periodo 1, yo voy a tomar decisiones sobre el periodo 2. Y por eso tomo decisiones sobre K2, porque voy a tomar decisiones sobre el capital futuro, ¿ya? El capital del próximo periodo. Entonces yo hoy tomo decisiones sobre el capital que quiero tener mañana. Ese es el problema que tienen las empresas de capital, ¿ya? Entonces, si yo derivo esto sobre K2, me quedaría menos 1 más Z2 sobre R, ¿no es cierto? Igual a 0, y me quedaría entonces que Z2 es igual a R. Misma lógica de antes. ¿Qué me dice? Esta ecuación, la ecuación, ¿qué representa?
La oferta de capital. La oferta de capital, ¿no es cierto? Porque estas empresas son productoras de capital y acaban de tomar decisiones sobre el capital, entonces esto va a ser la oferta de capital. Oferta de capital, ya. Entonces, nosotros una vez que encontramos todas nuestras condiciones de primer orden, ¿qué teníamos que hacer? ¿No? Sacar un modelo general, ¿no? Exacto, vamos a sacar el modelo general. Y para sacar el modelo general, ¿qué tenemos que hacer? Inducción hacia atrás. Lo que tenemos que hacer es juntar las restricciones con las condiciones de primer orden. ¿Ya? Entonces, déjenme, que estoy buscando, que tengo la pauta acá a mano, y estoy viendo si es que tengo por ahí anotado todas las condiciones y todas las restricciones en una sola hoja para no estar copiando todo a cada rato, pero parece que no lo tengo, ¿no? Oye, Pipe, Dime. no visualicé bien, pero no está el gobierno en este caso. ¿Tú Sí, solemne? sí está el gobierno. Lo que pasa es que es una restricción solamente. El gobierno, para este caso, corresponde a... Ah, que se la mandé al WhatsApp, quizá, no sé si la subí por acá, parece que alguien no la descargó. Entonces esto sería G1, el gasto público en el periodo 1, sería igual a T1 más B2 sobre R, y G2 sería igual a T1, perdón, T2 menos B2. Estos son básicamente para decir que hay equilibrio fiscal, que es como la situación más fácil. ¿Ya? Y entonces vamos a darle esta cosa. Vamos a juntar todo. Entonces fíjense que tengo hartos cuadraditos, Z2 igual a R. Entonces todas esas cosas que yo obtuve son mis condiciones de primer orden. Entonces tengo que C2 es igual a C1 sobre beta por R. Eso tenía de las familias. Y tenía que W1 era igual a N1 por C1. Tenía de las empresas de bienes y servicios que A1 era igual a W1, que A2 era igual a Z2 y tenía que Z2 era igual a R. 1, 2, 3, 4, 5, creo que esas eran todas, ¿no? Déjenme... Oh, me fui para el otro lado. Denme un segundito que no me las sé tanto de memoria. A2, Z2, Z2R. Ya, si ves que tenemos oferta y demanda de mercado capitario. Ya. Listo. Entonces, esto que está acá son mis CPO, son mis condiciones de primer orden, que es básicamente decir estos son los resultados de mis derivadas. ¿No es cierto? Ahí está. Son el resultado de mis derivadas. Entonces, lo que yo debo hacer ahora es juntar mis derivadas con mis restricciones. ¿Ya? Y acá van a estar mis restricciones. Y cuando junte mis derivadas con mis restricciones, es cuando se va a hacer la magia. Entonces, yo recomiendo siempre partir por el consumo. ¿Se acuerdan a qué era igual C1? C1 era igual a mis ingresos laborales más los beneficios de las empresas en el periodo 1 más lo que tengo por deuda menos lo que tengo por impuestos. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Que esto es como la típica regresión del lagrangiano de las familias. Este venía del lagrangiano de las familias. Entonces, lo que yo voy a hacer es re sencillo, la verdad, es que esta restricción que yo tenía,
le voy a reemplazar valores de lo que son las otras cosas. Por ejemplo, W1, N1. ¿No es cierto? Esos son mis ingresos laborales. Ahora, donde va este Pi1 vendría siendo igual a los ingresos de empresas en el periodo 1. Que si ustedes lo piensan de otra manera, es como decir, las familias, que esta fue la restricción que usamos nosotros al principio, ¿no es cierto? Que es como decir, las familias tienen ingresos laborales, que es W1N1, tienen ingreso por las empresas en las que participan, por ejemplo, si tenía acciones, por ejemplo, si tenía un negocio de barrio, cualquier cosa, tú tenías ingresos por esas empresas en las que participáis. Tenéis B2, que es básicamente ese crédito de consumo, hipotecario, cualquier tipo de crédito que pediste, ¿no es cierto? Y menos T1, que son los impuestos que pagaste. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de las empresas en el periodo 1? Voy a escribirlo acá, miren. Para que recuerden, para saber de dónde sale eso, recuerden que los beneficios de las empresas de bienes y servicios para el periodo 1 eran A1, N1 menos W1, N1. ¿Se acuerdan? Eso eran los beneficios que yo tenía. Entonces, estos serían de las empresas de servicios, o sea, empresas de bienes y servicios. Pero ¿qué pasaba con las empresas de capital? Las empresas de capital no tenían beneficios en el periodo 1 solamente, tenían una función de beneficios que eran para el periodo 1 y para el periodo 2. Y que en este caso era menos K2 más Z2 K2 sobre R. ¿Ya? Por ahora, créanme de que esto es el periodo 1 y esto es el periodo 2. ¿Ya? Entonces, en vez de colocar W1, o sea, W1, perdón, Pi1, lo que yo coloco son los beneficios de las empresas de bienes y servicios y los beneficios de las empresas de capital en el periodo 1. ¿No es cierto? Entonces esto me quedaría W1, N1 más Phi, que sería A1, N1 menos W1, N1 más los beneficios de la capital en el periodo 1, que sería menos K2, ¿no es cierto? Más B2 sobre R menos T1. ¿Ya? Quisiera saber si alguien se perdió con eso. José, ¿entendiste eso? Sí, entendí. Ya. Basti, ¿lo entendiste? Solo reemplazaste ahí, ¿vos, cierto? Sí, pues, ¿no es cierto? Nada más. Ah, ya, ¿Y sí, sí, sí. cachaste? Ya. ¿Y Gonzalo, tú entendiste de dónde saqué la ecuación? Sí, Felipe, sí, todo bien. Ya, bacán. Sí, Entonces, sí. otra restricción que yo les di es que el gasto público en el periodo 1 era igual a T1 más B2 sobre R, creo. ¿Ya? Les va a quedar que esto de acá va a ser igual al gasto público, básicamente. Siempre les va a pasar eso porque el profe siempre asume equilibrio fiscal, porque es una forma como fácil de hacerlo. Entonces, el consumo 1, básicamente, les va a quedar W1N1, acá está, y ahí está, entonces se va. Se les va a quedar A1N1 más el gasto público en el periodo 1. ¿No es cierto? Y A1N1, ¿a qué correspondía? A mi función de producción del periodo 1. ¿No es cierto? Esto no me lo dieron, pero yo lo sé implícito, ¿no es cierto? ¿Por qué lo sé? Porque cuando estaba en el problema de las empresas de bienes y servicios no tenía restricción, entonces sabía que esto era la función de producción. Entonces, el consumo en el periodo 1 va a ser igual a mi función de producción. En realidad este tenía que haber sido un menos. Lo pasé mal en signo, este era un menos. Menos el gasto público en el periodo 1. Voy a seguir acá abajito. Y esto vendría siendo entonces que I1 espérense, no, wow, me equivoqué acá.
Eso, o sea, eso está bien, pero me estoy comiendo este K2. Menos K2. Pensaba lo mismo. ¿Ya? Entonces voy a seguir ahí abajo para que no nos enredemos. Entonces me quedaría que C1 es I1 menos G1 menos K2. O dicho de otra forma, I1 es igual al consumo más el gasto público más el capital en el periodo 2. Y yo también sé, por el problema de las empresas de capital, que K2 es lo mismo que la inversión en el periodo 1. Entonces llegamos a que I1 es igual al consumo más la inversión más el gasto público. ¿Quién me dice a qué se parece eso? A la función del PIB, Es ¿o el no? PIB. Sí, pues, esta es la función del PIB. Lo que vimos en macro 1 de acá viene. De aquí viene lo que vimos en macro 1. ¿Se dan cuenta? Cuando veíamos macro 1 así como el modelo con consumo, inversión y gasto público, aquí está, pues. De aquí viene el modelo. O sea que el modelo del PIB viene básicamente a resolver el problema de la familia, las empresas de capital y las empresas de bienes y servicios y te muestra la restricción de cuánto se puede consumir en un periodo. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas con lo que hice? Básicamente tomé la restricción de las familias, que es C1, y reemplacé los valores de las empresas, el gobierno y el capital, ¿no es cierto? Entonces, Oye, Ripón, dime. eso es sacando, o sea, por ejemplo, aquí lo sacaste con el consumo de las familias, ¿cierto? Pero tú puedes llegar a ¿Sí? esta conclusión con cualquiera de las restricciones, o sea, de las condiciones de primer orden, o cómo va el tema. Ya, lo que pasa es que para poder hacer esto, deja darme una vuelta larga para responderte un poquito, Bastilla. Y si no se me entendió nada, me decís no. Ya. Lo que pasa es que una forma de pensar este problema es pensar en todas las restricciones. Por ejemplo, en las familias yo tenía que la restricción era W1, N1 más los ingresos de las empresas en el periodo 1 más la deuda llevada al presente menos T1, ¿no es cierto? Ya, y también tenía que C2 era igual a los beneficios de la empresa en el periodo 2 menos B2 menos T2, ¿no es cierto? Tenía que las empresas de bienes y servicios, que I1 era igual a A1 N1 y tenía que I2 era igual a A2 K2. Y tenía en las empresas de capital que K2 era igual a I1. ¿Ya? Entonces, estas son todas mis restricciones. ¿No es cierto? De todas las weas que hay, son todas mis restricciones. Entonces, lo que tú tienes que hacer básicamente es ocupar todas estas restricciones. Hay que ocuparlas todas. Si no estáis ocupando una, quiere decir que estáis mal. ¿Ya? Entonces, cuando yo tomé C1 y dije que era igual a W. Y me faltó las del gasto público, perdón. Gasto público en el periodo 1 era igual a T1 más B2 sobre R, creo que era, y G2 era igual a T2. Voy a colocarle más o menos porque no me acuerdo el signo. B2, ¿ya? Cuando yo decía que W1 era igual a esto, ¿no es cierto? Y después yo pasaba a decir esto, que W1N. Bueno, sí, W1N1, está bien. Más los beneficios de la empresa en el periodo 1, y aquí decía A1, N1 menos W1, N1, ¿no es cierto? Menos K2 más B2 sobre R. Yo solo reemplacé. Y tú vas reemplazando porque al final son la misma weá todo el rato. Entonces esto te va quedando A1, N1 menos K2 más B2 sobre R menos T1. Y aquí es donde está como la gracia, po, porque fíjate, aquí se ve súper clarito. A1, N1 es una restricción. Po. Está ahí. K2 es otra restricción. Está acá.
Y B2 sobre R menos T1 es otra restricción, está acá. ¿Cachai? Entonces yo sé al tiro que para el próximo periodo, como yo ocupé las con flechita azul, para el próximo periodo voy a tener que ocupar esta y esta. Si no estoy ocupando alguna, quiere decir que estoy mal. ¿Ya? No sé si te respondí con eso, Basti. Sí, sí, caché más o menos. Es que a lo que voy es que, por ejemplo, tú en este caso, el principal restricción que sacaste fue a través del Lagrange de la familia, ¿cierto? Sí. Pero yo, por ejemplo, o sea, a lo que iba, bueno, no sé si va el caso en todo caso, que si a raíz de otra Lagrange, de no sé, pues de los beneficios de la empresa, uno llega a este mismo modelo o no. Lo que pasa es que tenéis que juntar todas las restricciones. Y podríais ir por otro lado, pero te daríais más vueltas. Ah, ya, al final, claro, es que lo que buscaba esto era que llegara al modelo de equilibrio general, pues. Exacto. Ah, ¿Y ok. por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué las familias llegáis rapidito al resultado? Y llegáis rápido al resultado porque las familias tienen el mercado laboral y el mercado de capital incluido, po. Porque Ah, tienen verdad. ingresos laborales, participan en el mercado laboral, pero aparte como tienen parte de sus ingresos son los ingresos de las empresas, entonces el equilibrio del mercado de capitales también está dentro de su ingreso. También, y entonces por eso llegáis al tiro. Esa es como la lógica, Ah, ¿viste? ok. Ya, por eso se ocupa más el Lagrange de la familia, que es más fácil. O sea, nosotros no estamos ocupando la grancha de las familias, pero estamos ocupando la restricción de las familias. Ah, sí, claro. ¿Ya? Ya, entonces, Ahora todo claro, va a ser igual. ya bacán. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el consumo en el periodo 2, ¿ya, chiquillo? Entonces, va a ser relativamente rápido, que sería el consumo 2 es igual a los beneficios de las empresas en el periodo 2 menos B2 menos T2, ¿no es cierto? Entonces, el consumo de las empresas en el periodo 2, voy a recordarles, la función de beneficios de las empresas de bienes y servicios era igual a A2 K2 menos Z2 K2. Y las empresas de capital, voy a colocarle sub K, era menos K2 más Z2 K2 sobre R. ¿Ok? Entonces, yo les dije que esto era mi periodo 1 y esto era mi periodo 2, ¿no es cierto? Entonces esto me quedaría. Los beneficios del periodo 2 serían iguales a A2 K2 menos Z2 K2, ¿no es cierto? Que estos son mis beneficios de las empresas de bienes. Voy a colocarle de bienes en el periodo 2, ¿no es cierto? Más Z2 K2, que vendría siendo esto que está acá. Menos B2 menos T2. Ya, acá también hay un error que es muy típico, que esto que está acá, si se dan cuenta, está partido en R. Pero yo no lo puse partido en R. ¿Por qué no lo puse partido en R? Gonzalo o Diego. ¿Por qué no lo puse partido en R? Yo lo puedo ¿No? ayudar Dime, ¿por qué? porque esa tasa de interés se paga en el periodo 1 y nosotros estamos concentrados en el periodo 2. Exacto. Porque cuando estábamos en el problema de las empresas de capital, yo les dije que era un problema intertemporal. Entonces, que básicamente yo estaba en el hoy tomando decisiones para el mañana. Entonces, esto era como los valores del mañana llevado al presente cuando estaba en la empresa de capital. Pero ahora que estoy en las restricciones ya no ya no estoy mirando el hoy para el mañana porque todo esto es del periodo 2. Entonces se le va al tiro ese valor. ¿Ya? No es nada más que eso. Entonces, bueno, me voy a dar cuenta que esto me va a permitir eliminar eso, y me va a quedar entonces que el consumo en el periodo 2 va a ser igual a A2K2. Y acá está mi A2K2, que es igual a I2. Y acá está mi B2T2, que sería este que está acá. Se me quería menos el gasto público en el periodo 2.
Entonces, llegaría a que I2 es igual a el consumo en el periodo 2 más el gasto público en el periodo 2. Y este sería mi equilibrio general para el periodo 2. ¿Ya? Pregunta, ¿por qué no hay capital ahora en el equilibrio del periodo 2? ¿Quién me la dice? Porque se acaba el mundo. Bueno, sí, ¿no es cierto? Apocalipsis, pero en términos más, un poquito más económicos. Es por la depreciación, que el rho es igual a 1. Perdón, el gamma es igual a 1. Ya, a ver, no entendí Sí. eso. A ver, explícame un poco eso, que no lo entendí. Es que no sabes tú que en el beneficio de las empresas de capital tiene el menos K2 más el ZK2 partido en R. Ya, sí, No, la restricción, la restricción. ¿Ya? ¿Sí? sí, eso, pero es por la depreciación Por del la tasa de depreciación. capital a segundo periodo. Por eso no hay capital en el periodo 2 por la depreciación, creo yo. Ya, sí, es que mira, tienen que verlo de esta forma. La razón por la cual no hay inversión en el periodo 2 es porque nuestro modelo suponía que había trabajo en el periodo 1 y había capital en el periodo 2. El capital del periodo 2 es equivalente a decir la inversión en el periodo 1, porque el capital es un problema intertemporal. Entonces, cuando yo digo capital del periodo 2 es inversión del periodo 1. Cuando yo digo capital del periodo 3 es lo mismo que inversión del periodo 2. Entonces, para que hubiera inversión en el periodo 2, deberíamos tener capital en un periodo 3. Pero nosotros estamos trabajando con dos periodos porque estamos pensando el hoy versus el mañana. Entonces, la razón por la que no hay es simplemente porque yo tengo capital en el periodo 2 y eso equivale a la inversión en el periodo 1. Para tener entonces inversión en el periodo 2, tendría que tener capital en el periodo 3. Por eso la analogía que yo creo que está buena, esa de el fin del mundo, está re buena, porque acá como que el mundo es hasta mañana nomás, y ahí nos vimos nomás, cada uno para la casa y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero esa es la respuesta. Yo tengo una duda Dime. con la restricción del consumo 2 que dice menos 2, o sea, menos B2, menos T2, y después menos G2. Y supone que menos G2 sería T2, ¿o no? menos T2 más B2. Sí, yo creo que ahí me tengo que haber traspapelado con los números, pero acá lo importante es que el gasto público siempre va a ser equivalente a todo lo que tenga que ver con deuda e impuestos, ya, siempre. Porque eso pasa, porque detrás del gasto público, en este modelo, por ahora, que es la primera mitad del curso, supone equilibrio fiscal. Entonces, para suponer equilibrio fiscal, tú tienes que siempre hacer que la deuda y los impuestos sean iguales al gasto público. ¿Ya? Es como que el gobierno se hace cargo de toda la deuda pública, de toda la deuda privada y aparte recauda todos los impuestos. ¿Ya? Piénsalo de esa forma. Pero sí, como que en número está mal tipeado, ¿ya? Pero lo importante es que sepan que ahí siempre tienen que reemplazar todo eso por gasto público. Sí, que me Por lo acuerdo que menos en por ahora. el profe igual es como en un lado sale más y en otro menos, entonces me confunde como que... Pero sí, pues si es que lo omito y chao. Sí, para el gasto público, olvídate de eso. Esa wea es igual al gasto público. Chao, no te haces más problemas. ¿Ya? Solo para el gasto público, para el resto sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Basti, Matías, Quedé bacán, weón. José. Estoy entendiendo. Yo bien igual, yo bien igual. Ya, bacán. Gonzalo ya había dado su opinión. Ya, pues.
igual hemos ido un poco más lento de lo que esperaba, pero creo que ha sido bueno para ir conversando de qué significa cada una de estas weas de números, ¿no es cierto? Para darle algún tipo de interpretación. Entonces, esta cosa después me dice que tengo que encontrar, bueno, a ver, ¿dónde están las preguntas de esto? Dame un segundito. Entonces ahora tengo que encontrar básicamente el equilibrio, ¿no? ¿Dónde están las preguntas? Ah, ya, me dice que tengo que encontrar el caso cuando G1, o sea, el gasto público sea mayor que 0, y después cuando el gasto público sea igual a 0. Entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de cosas? Básicamente, ahora que tenemos nuestro equilibrio general, lo que tenemos que hacer es empezar como un proceso de desarmar esta cuestión, porque si se dan cuenta las restricciones, ahora voy a checar esto, que guío con muchos colores, me acabo de dar cuenta que guío ultra colorido. Si se dan cuenta, en esta parte que está acá, espérense. En toda esta parte que está acá, es como la parte de nuestras restricciones, ¿no es cierto? Estas son nuestras restricciones. Y ahí hice todo con mis restricciones. Y esta parte que está acá, es como la parte de mis condiciones de primer orden, ¿no es cierto? Porque acá logré hacer todo, esta parte que está acá, logré hacer todo con las condiciones de primer orden. Entonces, ahora que hicimos todo con las restricciones y todo con las CPO, lo que cabe hacer es juntar todo. ¿Ya? Entonces vamos a juntar todo para encontrar nuestro bonito mono de equilibrio. Ya. Entonces, ¿cómo quedaría este mono? Déjenme copiar las ecuaciones que las tengo acá. Me van a decir que A1 es igual a... Ahí, el primer caso, caso 1, estos son valores que les dan, caso 1, les van a decir que A1 es igual a 1 y A2 es mayor que 1, creo. Ya, sí, eso es. Entonces las ecuaciones de primer orden, por decirlo así, las CPO que nosotros tenemos son que el consumo 2, lo mismo que el consumo 1 por beta por R, W1 es lo mismo que C1 por N1. Tenemos que W1 es igual a A1. Tenemos que en el mercado de capitales Z2 es igual a R. Y tenemos que Z2 es igual a A2. Estos son resultados a los que nosotros habíamos llegado, ¿no es cierto? Entonces acá hay que empezar a hacer igualdades. Entonces, ¿cómo podemos hacer igualdades? Equilibrando mercados, ¿no es cierto? Esto que está acá era la oferta y demanda de mi mercado laboral. ¿Ya? Entonces teníamos que W1 es igual a C1 por N1 y tenemos que W1 es igual a A1. ¿No es cierto? Entonces yo puedo decir al tiro que A1 es lo mismo que C1 por N1. Y A1 es lo mismo que 1. Entonces C1 por N1 es igual a 1. ¿Me siguen? Sí. Pero yo también podría decir que, dado eso, W1 va a ser igual a 1. ¿No es cierto? Porque A1 es 1, entonces W1 es 1. Entonces yo sé al tiro que W1 va a ser 1. Yo creo que vamos a ir por ahí. Déjenme ver el orden que seguí por acá. Ya. Entonces el mercado de acá me dice que Z2 es igual a R
y Z2 es igual a A2. Esto es el mercado de capitales, ¿no es cierto? Entonces de acá yo saco el tiro que R2 es igual a A2 y que va a ser igual a Z2. Yo tengo 3 ecuaciones al tiro. Y ahora lo que hago es que voy a tomar mi equilibrio general. ¿Se acuerdan? El equilibrio general del periodo 1, en donde yo sé que I1 era igual a el consumo 1 más la inversión en el periodo 1 más el gasto público en el periodo 1. Déjenme chequear cuál es el orden que hago esto. Ya. Entonces voy a decir que C1 va a ser igual a I1 menos la inversión menos el gasto público. Voy a decir que C1 va a ser igual a A1 N1. Ah, chucha, ¿qué pasó? A1 N1, que es mi I1, menos K2 menos G1, ¿no es cierto? A1 está acá arriba, es 1. Entonces me va a quedar que C1 va a ser igual a 1 por N1, que es lo mismo que decir N1 menos K2 menos G1. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Sí. ¿Sí? Déjenme chequear un segundo que creo que acá G1 era 0. G1 es mayor que 0 y G2 ya. Ya, vamos bien. Entonces ahora hacemos lo mismo pero para el periodo 2. Entonces el periodo 2, mi equilibrio, era que igual el consumo del periodo 2 más el gasto público del periodo 2. El consumo en el periodo 2 era lo mismo que I2 menos G2. El consumo en el periodo 2 era igual a mi función de producción del periodo 2 y esto era A2 K2 menos G2. El consumo en el periodo 2 G2 es 0. G2 va a ser igual a 0 y G1 es mayor que 0. ¿Ya? Entonces me va a quedar que A2 K2. Estos son datos que me da el enunciado, ¿ya? Entonces fíjense que tengo esto que encontré acá, lo encontré del equilibrio del mercado laboral, porque ustedes quizás están pensando en esto como ecuaciones, pero en realidad lo que estamos haciendo son encontrar equilibrios de mercados. Esto que está acá es el mercado de capitales. Esto que está acá es el equilibrio general del periodo 1. Y esto que está acá es el equilibrio general del periodo 2, con T igual 2. ¿Ya? Ahora yo les pregunto, ¿qué nos falta utilizar? Si ya encontramos el equilibrio del mercado de capital, el mercado laboral y los equilibrios generales, ¿qué nos faltaría ocupar? A ver qué se le ocurre. Las empresas de bienes. No, ya la ocupamos. Ya la ocupamos porque ocupamos el mercado de bienes y servicios en el periodo 1 ya ocupamos el trabajo y las del periodo 2 ya ocupamos el capital. Matías, ¿se te ocurre que tenemos que ocupar? ¿No? Bueno, aquí les voy a recordar que lo primero que vimos en el curso fue el Euler-Lagrange de consumo, que es lo que no hemos ocupado. Porque el Euler, ¿se acuerdan que cuando nosotros sacábamos las familias nos daba la oferta de trabajo y el Euler de consumo? Y como que el Euler de consumo quedaba como aparte, como que nunca lo equilibrábamos con nada. Como que, por decirlo así, esperaba la tasa de interés del Banco Central y todo eso, pero quedaba como aparte. Ya. Ahora es el momento de volver a usarlo, porque ya ocupamos el mercado de capitales, ocupamos el mercado laboral y el equilibrio general, entonces nos faltaría el Euler de consumo. Entonces mi Euler de consumo déjeme bajar un poquito. Si se acuerdan, era C2
C2 es igual a C1 por beta por R, ¿no es cierto? Y mi C2 era lo mismo que decir A2 K2 por N1 menos K2 menos G1 por beta por R. ¿O no? ¿Alguien se mareó con ese pasito o no lo entendió? ¿Todo ¿No? bien? Entonces A2 K2 sobre N1 menos K2 menos G1 es igual a beta por R. ¿Ya? A2 K2 N1 K2 G1. ¿Ya? Entonces de acá lo que hay que hacer es despejar K2. Acá lo que hay que hacer es despejar K2. Vamos a ¿Por despejar K2. qué K2 pibón? Ya, buena pregunta. Porque si yo despejo K2 ahí, espérate, ¿dónde me queda N acá? Si yo despejo K2, me va a quedar en función de solamente la variable N. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer después es que voy a volver a esta ecuación que fue la primera que hice, que es la que me faltaría terminar de usar. Entonces, fíjate que acá el C1 me va a quedar como toda esta cosa, multiplicada por N1. Entonces, lo que va a terminar pasando es que me va a quedar todo en función de K2 y N. Todo. Por un lado me va a quedar todo en N y por otro lado me va a quedar todo en K2. Entonces, yo junto esas dos cosas, o lo dejo, y ahí dejo todo, y cuando junto esas dos cosas me va a quedar todo en función de beta. ¿Ya? Ah, ok. Ya, yo les voy a dar el resultado porque no tenemos tiempo, pero les voy a mandar la pauta. Se la voy a subir ahora más ratito. Entonces me va a quedar que K2 va a ser igual que beta sobre 1 más beta, y todo esto por N1 menos G1. ¿Ya? Eso va a ser mi K2. Se dan cuenta que depende de N1, o sea, depende de beta, que es un número que me lo tienen que dar, y de G1. Entonces yo de acá le acababa de decir que W1 era igual que C1N1, ¿no es cierto? Y yo les dije que W1 era 1, ¿no es cierto? Entonces eso me va a quedar igual a 1, es igual a C1 que está acá, N1 menos K2 menos G1 por N1. Y aquí está la razón que tú me estás preguntando, Basti. Que fíjate, que yo tengo acá K2, entonces yo todo esto lo meto ahí. Y me van a quedar solamente como variables N1 y G1. ¿Ya? Esa es la razón. Yeah. Entonces yo les voy a dar esto también para que no perdamos tiempo. Y me va a quedar que... a ver, ¿dónde tengo esto? Esto me queda algo así como 1 más beta. Sobre N1 es igual a N1 menos G1. Y se van a dar cuenta de que esta expresión, por decirlo así, bueno, podríamos dejarlo así como N1 menos G1 por N1 es lo mismo que 1 más beta. ¿Ya? Acá, en este tipo de ejercicio, el problema que tenía, y que fue el problema que tuvimos con la gente de mi generación, y por eso yo encontraba difícil esta prueba, es que esta solemne no tiene solución numérica. O sea, no tiene solución algebraica. Va a llegar a una expresión de este estilo en donde no vaya a poder despejar nunca N1. N1 siempre te va a quedar en función de N1 y G1.
¿Ya? Esa es la dificultad que tenía esta prueba. Entonces, mucha gente se confundió con eso y pensó de que no estaba despejando bien. Pero la verdad es que este tipo de ejercicio, y fue como la trampa que nos puso el profe en nuestra solemne, es que simplemente no tenía solución algebraica. Para poder solucionar esto hay que utilizar métodos numéricos. ¿Ya? En un computador se puede hacer, o si alguien sabe métodos numéricos a mano también podría, yo no tengo idea, se hacerlo en el computador con programas. Pero esa era la gran dificultad. Entonces, van a llegar a soluciones de ese estilo. ¿Ok? Bueno, chiquillos, quisiera saber si lograron entender un poco mejor si pude explicar de mejor manera para que pudieran entender mejor la materia, porque igual me interesaba mucho que supieran qué era cada ecuación. Voy a dejarles de compartir pantalla un segundito. Basti y José, ¿ustedes pudieron entender un poco mejor o no? Sí, Sí, igual entendí entendí mucho mejor. Pero igual está brígido. Sí, pues ya este ramo el año pasado. XD. Em, sí, miren, yo no creo que sea difícil, pero tiene un tema esta materia, de que no te sabes una cosa y te vas a equivocar en todo. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Tienen que saberlo todo, porque si no saben una parte, se van a equivocar en todo, porque una ecuación mala significa que va a estar todo malo. Y por otro lado, la segunda patita, por decirlo así, es la interpretación. Tienen que interpretar estas cosas, que es la segunda parte importante. ¿Ya? Bueno, eso, vamos a dejarlo hasta acá por tiempo. Yo les voy a subir la pauta ahora en un ratito y estaríamos por hoy día. Bueno, ¿Algún Felipe, comentario? Dime. sí, no, se me quedó claro con lo que hicimos de la fórmula y todo, de verdad. Pero ahora quería pasar a finanzas públicas. ¿Vamos a hacer la ayudantía a la 1:30 o no la vamos a hacer hoy día miércoles a la 1:30?